A mis espaldas ven la ciudad de Filadelfia. Este acuario queda exactamente al frente de esta ciudad. Mantarrayas tiene un mecanismo de defensa que es una púa que tienen en la mitad de su cola. Todas estas que están en este acuario son totalmente venenosas. Y llegó la hora de conocer una especie de pingüino. Justo mientras grabo está pasando uno justo sobre mí. Más camisetas, acá estas camisetas son los hipopótamos. Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos conociendo el acuario de Camden, el acuario que queda frente de la ciudad de Filadelfia. Acompáñenme en esta nueva aventura. Bienvenidos. Vamos a conocer el famoso acuario de Camden, acuario que fue fundado para darle nueva vida a este pueblo que a finales de 1800 e inicio de 1900 hasta más o menos 1920 fue una de las ciudades más importantes de New Jersey, una de las ciudades más industrializadas. Camden es una de las ciudades más importantes para New Jersey, ya que durante la época de la industrialización contó con grandes empresas que marcaron la historia, empresas de alimentos, empresas de entretenimiento, y fue sede de la Corporación de Artilleros de New Jersey durante la Segunda Guerra Mundial, una de las empresas de producción de barcos más importantes durante esta gran guerra. Luego de haber logrado su auge, caería y terminaría siendo una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Y así empezamos nuestro video el día de hoy, en estas escaleras que nos van a llevar directamente al segundo piso donde empieza este acuario. Y es así como iniciamos el recorrido por este acuario, que fue creado para darle un poco más de visibilidad a esta ciudad y recuperar todo su potencial turístico a las orillas del río Delaware. Llegado a la zona donde están las mantarrayas. Es un lugar donde las podemos tocar, podemos observarlas y ver su comportamiento. La mantarraya es un pez raya que siempre cautiva a las personas que lo observan. Es un ejemplar que en algunas de sus especies puede medir más de 9 metros o pesar más de 1300 kilos. Las mantarrayas tienen un mecanismo de defensa que es una púa que tienen en la mitad de su cola, una forma de salvarse y evitar que los depredadores puedan comérsela. Podemos encontrar en los muros y en algunas de las vigas de este gran acuario dibujos hechos en piedra de algunas de las especies que hay acá dentro del acuario. Este acuario inició su construcción durante los años 80 bajo el nombre de Acuario Estatal Thomas H. King. Sin embargo, durante varios años duró cerrado mientras se realizó una renovación que se terminaría hacia el año 1994. Contaría con muchas más atracciones y un acuario con una capacidad de 2.900.000 galones de agua para poder exhibir animales de gran tamaño. Dentro de sus renovaciones adicionales tendría también un lugar para exhibir distintas especies de anfibios no tan comunes, otro tipo de animales que se pueden encontrar a las orillas de los ríos. En esta área podemos encontrar una cantidad de anfibios, muchas especies que no había visto en mi vida, pero que son impresionantes y que son muy extrañas. Esto es un perro de agua mexicano, se llama Axolot, y son estos animalitos que están acá. Esta es una rana argentina. Son como una especie de salamandras. Realmente es esta. Todas estas que están reunidas en este acuario son totalmente venenosas. Son de las ranas más venenosas que hay en el mundo. Llegamos a la zona dedicada a los niños. Vamos a ver qué juegos, qué cosas tienen los niños para interactuar acá con las especies marítimas.
El acuario cuenta con una zona exclusiva para niños donde pueden interactuar directamente con los animales, o también tienen áreas donde pueden desarrollar sus habilidades tales como el dibujo, lectura, lugares para tomarse fotos, y también tiene un espacio donde pueden interactuar con la arena mientras ven luces de colores con la forma de las diferentes especies que hay exhibidas en el acuario. En este acuario que tengo a mis espaldas encontramos a Nemo y también está Dory. Hola Dory. Y ahí está Nemo. Peces payaso. Acá está Dory. Háblense todos. Saludos a todos. Un pico para todo el mundo. Está el proceso de vida de una arteria. 8 días ya son adultos y aquí está todo el proceso hasta que llega ya a convertirse en este animalito que se ve acá. Espaldas está la cascada piraña y acá abajo en el acuario podemos encontrar pirañas diferentes. Esta piraña puede llegar a medir entre 15 y 25 centímetros, aunque han visto casos de algunas que llegaron a medir 34. Acá está el cráneo de una piraña. Acá está este lorito, este papagayo grandísimo. Más o menos tiene una medida de 33 pulgadas. Es un lorito bien grande. Un papagayo amazónico. Está la langosta espinosa, es un animal grandísimo que está lleno de chusitos por todo lado, por eso este nombre. Se le llama así a esta langosta ya que su cuerpo está cubierto de espinas y al frente tiene dos que simulan cuernos. Esta langosta es común en las costas de Florida cerca a Miami. Encontramos algunas de las especies que crecen normalmente en los barcos que fueron abandonados, barcos que se hundieron. Por eso esta parte es referencia a todas esas naves que desarrollaron una serie de especies diferentes, ya que encontraron un ecosistema para poder crecer. Vamos a conocer el pez león, una especie nativa de toda la costa del Pacífico, desde Sudamérica hasta Norteamérica. Este pez se caracteriza por tener rayas en sus aletas blancas y negras. Adicional, es un animal que se refugia durante el día y caza durante la noche camarones. El teatro donde podemos sentarnos a ver cómo pasan las especies. Este lugar fue diseñado para tener una vista tipo teatro de todos los animales, donde todo el mundo espera que pase los tiburones y sobre todo el tiburón martillo, que es una de las especies más grandes que hay en este acuario. Hay una persona encargada en esta parte del acuario de contarnos cuáles son las especies que se encuentran, cuántos años tienen y de qué parte del mundo son nativas. Adicional, las personas todo el tiempo están esperando para ver las diferentes especies y aplaudir cuando pasan las especies que son la sensación del momento, como el tiburón martillo y algunas de las grandes tortugas que se encuentran también en este gran acuario. Ahora vamos a ver especies que son nativas del océano. Sobre todo de tortugas. Encontramos los cráneos de dos diferentes especies de tortugas, el caparazón de otra. Acá hay otro caparazón. Una tortuga caparazón de diamante. Joven mata-mata. Es un animal que no había visto en mi vida. Tiene pelitos en el caparazón. Acá están sus paticas, su cola. Un animal totalmente extraño. Y llegó la hora de conocer una especie de pingüinos. Actualmente este acuario cuenta con 8 pingüinos azules australianos que llegaron en el 2016 directamente del zoológico Taronga de Sydney en Australia. Fueron trasladados al zoológico del Bronx y posteriormente fueron llevados al acuario de Camden en New Jersey. Llegamos al área donde se encuentran los hipopótamos, así como el que tengo aquí atrás mío. Vamos a conocer un poco más sobre estas especies y ver cuántos hay y cómo están viviendo en este acuario. La experiencia en el río de África Occidental es una de las exhibiciones de este acuario, donde encontramos dos hipopótamos del Nilo. Las dos son hembras, una llamada Button de 8 años y la otra llamada Jenny de 5 años.
fueron enviadas desde el parque temático Lake Buena Vista de Florida directamente de Walt Disney Company. Bueno, y aquí en la oscuridad nos encontramos para ver las medusas del Océano Pacífico. Una especie de medusa que está en diferentes tamaños. Durante esta exhibición podemos encontrar diferentes especies de medusas. Sin embargo, la parte fuerte de esta exposición es ver cómo el ecosistema donde viven estos animales está siendo afectado por toda la basura que inconscientemente botamos todos los humanos al mar y otros desechos que están acabando con la vida de estos hermosos animales. Ahora sí llegamos al área de los tiburones, vamos a pasar por el túnel y vamos a conocer diferentes especies. Y están los dientes del megalodón y acá empieza el Shark Tunnel, el túnel de los tiburones. Y esta es una de las atracciones más visitadas de este acuario. Es un túnel de tiburones con 40 pies de largo y es el más grande de New Jersey. Este brinda una experiencia rodeada de docenas de tiburones que se pueden ver mientras caminamos. Justo mientras grabo está pasando uno justo sobre mí. Vamos de salida del túnel de los tiburones, una experiencia muy bacana ver estos animales tan gigantes y tan imponentes. A pesar de que están acá en un acuario, uno se imagina cómo sería encontrarse uno de estos animales ya en el mar. Tenemos que hacer esta larga fila para poder pasar a verlos desde la parte de arriba. Uy, vamos a pasar ya el puente de los tiburones. A pasar. La aventura tenía que tener algo de vértigo, si no, no valdría la pena. Imagínense caerse con un estanque lleno de tiburones, algo un poco aterrador. Y ya estamos llegando al final del recorrido, entramos a la tienda de recuerdos y vamos a ver qué cosas podemos encontrar para llevar. Acá hay unas tortuguitas, estas tortuguitas tienen un precio de $39. Pocillos, estos pocillitos tienen un valor de $17. Estos otros para el café tienen un valor de $30. Los llaveros a $10 de las tortuguitas. Estas camisetas en $25, $25 de mujer. Estas pelotitas coloridas están en $11. Las gorras están en $17. Los libros para los niños, como este librito, $13. Camisetas de piratas en $20. Llaveritos con los nombres. A ver qué nombres encontramos. Jessica, Jesús, Gillian. Amo los gatos. Amo el soccer. Están las rayas de peluche con su rayita pequeña. Estas están en $20 en los hipopótamos. Este tiburoncito está en $20 el tiburón. Collares. $10 cualquiera de estos collares. A ver, está genial. Este tiene un costo de $8. Un pingüino también, estos están en $7, $8, $9, cualquiera de estos. La mantarraya está en $10. Está genial. Y terminamos este recorrido, este genial recorrido por el acuario de Camden en New Jersey. Gracias por acompañarme. Recuerden darle compartir, suscribirse y darle like. Gracias por acompañarme y hasta una próxima aventura. Así que bye bye todo el mundo.